El sol de septiembre de 1985 castigaba la tierra de la garganta del diablo con una furia despiadada. El aire, denso y húmedo, vibraba con el zumbido incesante de las cigarras y el sonido metálico y distante de las bateas. Para Heitor, 45, un hombre de manos callosas y una mirada que mapeaba el terreno con la precisión de un geólogo, aquel era solo otro día de faena, un día más cerca de un futuro diferente para su hijo. Cada piedra que rompía, cada gramo de polvo dorado que separaba de la grava, era un ladrillo en la construcción de un sueño que no era suyo. Él no anhelaba la riqueza para sí mismo, sino la libertad para Tomás, 18, el joven de ojos brillantes que trabajaba a su lado, viendo en las estrellas por la noche las mismas promesas que su padre veía en la tierra durante el día. Tomás, a diferencia de los otros jóvenes de la mina, llevaba un ajado diario de campo junto con sus herramientas. Para él, la aventura en la garganta del diablo era un interludio, un capítulo de Minonasica, sacrificio antes de que la vida real comenzara en la universidad. Veía la geología no como un medio para enriquecerse, sino como una forma de descifrar los secretos del universo. «Papá, mira esta formación de cuarzo», decía, con un entusiasmo que contagiaba el semblante cansado de Heitor. «Es como si la propia tierra nos estuviera contando una historia». Heitor sonreía. No entendía las palabras difíciles, pero comprendía perfectamente el lenguaje del amor y de la esperanza. El oro era el medio, pero el verdadero tesoro era la mente brillante de su hijo, una joya que él puliría con su sudor para que pudiera brillar lejos de aquel polvo. En aquel último día, la normalidad era casi palpable. La mañana comenzó como todas las otras, el café ralo, el pan duro, la planificación del día. Pero a media tarde, un grito de Heitor resonó por el pequeño valle. Lo habían encontrado. No era solo una pepita, sino un filón, una veta gruesa de oro que prometía cambiarlo todo. La alegría de los dos era pura infantil. Bailaron sobre la tierra agrietada, se abrazaron sucios de lodo y promesas. Al atardecer, cargaron la vieja camioneta con muestras y herramientas, el corazón de Heitor rebosante de alivio y el de Tomás de emoción. Aquel vehículo no solo llevaba rocas, cargaba el peso de un futuro reescrito. Era una promesa de despedida de aquel lugar, una promesa que el destino no pretendía cumplir. 40 años después, el mundo era otro. Lejos del calor de la Amazonia, en un laboratorio climatizado en Sao Paulo, la luz que emanaba de las pantallas de ordenador era fría y azul. La DRA. Aris Thorne, 28, una geóloga brillante e impaciente, se sumergía en océanos de datos geoespaciales. Su misión era probar un nuevo algoritmo de mapeo del subsuelo, alimentándolo con décadas de imágenes de satélite archivadas. Para ella, la garganta del diablo era solo un conjunto de coordenadas en un archivo digital, una región geológicamente muerta, perfecta para calibrar su sistema. No buscaba oro o historia, buscaba la perfección de los datos, la elegancia de un código que pudiera ver lo que los ojos humanos jamás vieron. La rutina era su brújula y la lógica su religión. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. En medio de terabytes de información monótona, un único píxel brilló con una intensidad anómala, un brillo persistente y antinatural en el lecho de un lago que la sequía histórica había revelado por primera vez en casi 40 años. El sistema lo clasificó como un error, un reflejo solar aberrante, pero la curiosidad científica de Aris, esa chispa que separa a los buenos científicos de los grandes, no la dejó ignorarlo. Aisló la imagen, aplicó filtros, ejecutó diagnósticos. No era un error, era un objeto metálico de alta densidad, algo que no pertenecía a la geología local, un brillo fantasmagórico proveniente de una tumba de lodo seco, un secreto que la tierra, forzada por la sequía, finalmente se negaba a guardar. Con el corazón acelerado por una intuición que apenas comprendía, Aris introdujo las coordenadas del brillo en una base de datos pública. Los resultados surgieron en la pantalla, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. El punto exacto de la anomalía correspondía a la última ubicación conocida de Heitor y Tomás,
Los dos mineros cuya desaparición en 1985 se había convertido en una leyenda local, un cuento con moraleja sobre la codicia y la fuga. La historia oficial decía que habían huido con el oro o que habían sido tragados por la propia tierra en un túnel, pero el satélite contaba una historia diferente. Aquel brillo no era la firma de una formación rocosa, sino el eco silencioso de una tragedia, un grito metálico que esperó 40 años para ser escuchado. El descubrimiento de Aris Thorne no permaneció en secreto por mucho tiempo. Su informe, inicialmente tratado con escepticismo, pronto se convirtió en una bomba. La anomalía en el fondo del lago de la represa olvidada era demasiado real para ser ignorada. Los medios, olfateando el drama de un misterio antiguo, reavivaron la historia. Las autoridades, presionadas por la nueva evidencia tecnológica y el clamor público, no tuvieron otra opción. Aquel brillo digital, captado desde el espacio, forzó la reapertura de una herida que muchos creían cicatrizada. En una comisaría polvorienta se creó un nuevo archivo, y sobre él un sello resonó con el peso de 4 décadas de silencio. Caso reabierto. El misterio de la garganta del diablo estaba a punto de exigir sus verdades. Para no perderte ningún detalle de esta investigación, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Julia, 35. No era solo una periodista, era la guardiana de una ausencia. En su redacción moderna y ruidosa en Sao Paulo, un mundo de acero y cristal, perseguía verdades ajenas, construyendo narrativas sobre corrupción política e injusticia social. Pero bajo su tenacidad profesional, vivía a la sombra de una historia que nadie quería contar, la de su abuelo y su tío, los Chinots, hombres que se convirtieron en fantasmas en su familia. Creció escuchando los susurros venenosos que los pintaban como ladrones, hombres que sucumbieron a la fiebre del oro y abandonaron a los suyos. Cada reportaje que firmaba, cada verdad que exponía, era, en secreto, un intento de compensar la mentira que había envenenado sus raíces. Era una cazadora de hechos, movida por un hambre que tenía un origen profundamente personal. La noticia llegó como un rayo en un cielo azul, a través de una notificación anónima en su correo electrónico con el enlace al artículo sobre el descubrimiento de la doctora Thorne. Anomalía metálica reabre caso de mineros desaparecidos en 1985. El nombre Garganta del Diablo saltó de la pantalla y golpeó su pecho con la fuerza de un puñetazo. El mundo a su alrededor, el zumbido de los teclados y las conversaciones de sus colegas, desapareció. Solo quedaba el brillo de la pantalla y el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos. No era solo una historia, era su historia, la esperanza, una emoción que había encerrado en una caja fuerte polvorienta de su alma, comenzó a forzar la cerradura con una violencia aterradora, mezclándose con el pavor del dolor que inevitablemente vendría con ella. El peso de 40 años de incertidumbre era una herencia invisible que Julia cargaba sobre sus hombros. Era la mirada de lástima de los vecinos, las preguntas no formuladas en las reuniones familiares, la tristeza perpetua en los ojos de su madre. Para el mundo, Heitor y Tomás eran una nota a pie de página en la violenta historia de la minería. Para Julia, eran un agujero en el tejido de su identidad. La posibilidad de que aquel brillo en el fondo de un lago seco pudiera ser la clave para reescribir esa narrativa era aterradora y al mismo tiempo electrizante. La llama que creía extinguida, la creencia en la inocencia de su abuelo y su tío, se reavivó, no como una vela vacilante, sino como un horno, listo para quemar todas las mentiras. Con una determinación que silenció cualquier objeción de su editor, Julia se hizo cargo del reportaje. No iba a la Amazonia como una periodista en busca de una primicia, sino como una nieta en busca de justicia. Juntó sus ahorros, consiguió el apoyo de un pequeño canal de noticias en línea y financió el viaje de un equipo de excavación forense a la Garganta del Diablo. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, cada centavo invertido era un acto de fe. Estaba apostando su carrera y su estabilidad emocional a un brillo captado desde el espacio, una anomalía digital que para ella representaba la última oportunidad de dar voz a los hombres que el silencio había engullido.
La herida estaba oficialmente reabierta y Julia estaba lista para sumergirse en ella. El lecho del lago de la represa olvidada era un paisaje de otro mundo. La tierra, agrietada en un mosaico de agonía, crujía bajo el sol inclemente. El aire era pesado, cargado con el olor a polvo y a tiempo. En medio de un pequeño circo de equipos de reportaje locales y curiosos, Julia destacaba por su silencio. Mientras los otros veían una posible escena del crimen, ella veía un cementerio familiar. Cada grieta en el suelo parecía una vena en su propio corazón roto. El narrador que habitaba en su mente profesional luchaba contra la nieta que solo quería llorar. Sentía la presencia de ellos allí, una energía fría bajo el calor abrasador, un susurro en el viento que parecía decir, finalmente. La excavación comenzó con una lentitud torturadora. Las palas de la retroexcavadora removían capas de lodo seco con un cuidado quirúrgico, cada movimiento observado por decenas de ojos ansiosos. La tensión era un ser vivo, creciendo con cada centímetro de tierra removida. Pasaron las horas. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. Y entonces, un sonido, un ruido metálico y hueco, el sonido inconfundible de acero contra acero. La máquina se detuvo. La multitud contuvo la respiración. Uno de los operadores bajó a la zanja y con las manos limpió la tierra, revelando un trozo de metal azul, descolorido y corroído, pero inconfundible. El techo de una vieja camioneta. La escena que siguió fue de una solemnidad sombría. La camioneta fue lentamente desenterrada, emergiendo de su tumba acuática como una criatura prehistórica. Era una cápsula del tiempo, un relicario de 1985. Cuando los peritos finalmente lograron forzar las puertas oxidadas, el aire que salió de 1985 adentro parecía cargar el último suspiro de 40 años atrás, y allí dentro, entre los restos de herramientas y sacos de muestras de roca, estaban los huesos de dos hombres, Heitor y Tomás. Julia desvió la mirada, una lágrima solitaria trazando un camino limpio en su rostro cubierto de polvo. La incertidumbre había terminado, dando paso a un dolor concreto y terrible. No habían huido, habían muerto allí, pero el dolor pronto fue suplantado por el shock. El equipo forense, trabajando bajo la luz de reflectores, comenzó a encontrar los objetos que hicieron brillar al satélite. No eran pepitas de oro, eran decenas de casquillos de proyectiles esparcidos por el suelo e incrustados en la chapa del vehículo. Un perito balístico confirmó en voz alta lo que todos comenzaban a temer. Eran de fusil militar, calibre 7.62. El silencio que cayó sobre el lugar fue más profundo que el propio lago. Aquello lo cambiaba todo. No había sido un accidente. No había sido una pelea de mineros por oro. Había sido una ejecución metódica, fría y profesional. Alguien quería a Heitor y Tomás no solo robados, sino borrados de la existencia con furia militar. Mientras los peritos catalogaban el horror dentro de la camioneta, una vieja historia familiar resonó en la mente de Julia. Una historia sobre su abuelo marcando una ceiba hueca, cerca del arroyo, como una caja fuerte de la naturaleza, para guardar cosas importantes. Guiada por una mezcla de memoria e instinto, se alejó de la escena del crimen, siguiendo el contorno seco de lo que un día fue el arroyo. Y allí estaba, el árbol majestuoso, antiguo y parcialmente petrificado, pero aún en pie. Con el corazón latiendo descontroladamente, metió la mano en la cavidad oscura del tronco, sus dedos tocando algo liso y protegido por un paño encerado. Con manos temblorosas, desenvolvió el paquete. Era el pequeño diario de campo de Tomás. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban repletas de anotaciones geológicas, dibujos de formaciones rocosas y la caligrafía de un joven lleno de sueños. Era como sostener un fantasma en sus manos. Julia se sentó al pie del árbol, el mundo a su alrededor desapareciendo mientras se sumergía en las últimas semanas de vida de su tío. Leyó sobre la emoción del descubrimiento del filón de oro, pero también sobre una creciente sensación de peligro, de ser observados. Y entonces, en la última página, la pista que esperó 40 años para ser descifrada, encima de un dibujo meticuloso de la constelación de Orión,
con sus 3 estrellas centrales brillando en la página, estaban las letras, escritas con una presión que casi rasgó el papel. C.A.S. Las iniciales flotaron ante los ojos de Julia. Las repitió en voz baja. C.A.S. Y entonces la conexión se formó, tan clara y afilada como un trozo de cristal. Coronel Ademar Silveira, el hombre que en esa época era el jefe de policía, hoy un multimillonario venerado, uno de los padres fundadores del progreso en la región. Su reputación impecable era un monumento de mármol, pero allí, en aquel diario, Tomás lo señalaba como la sombra que se acercaba. El villano no era un espectro sin nombre, era el hombre más poderoso de la Amazonia. El contraste entre el lecho seco del lago y la mansión del coronel Ademar Silveira era el contraste entre la muerte y el poder. Situada en la cima de una colina, con vistas a la ciudad que él ayudó a construir, la propiedad era una fortaleza de mármol blanco y cristal ahumado. Vallas, electrificadas y guardias armados protegían a un hombre cuya imagen pública era la de un filántropo generoso. Ademar, ahora con sus 70 y pocos años, todavía poseía la misma aura carismática e imponente de 1985, un león envejecido, pero cuyo rugido todavía era la ley en aquellas tierras. Era un pilar de la comunidad, un santo secular cuyo pasado nadie se atrevía a investigar. Julia sabía que una acusación directa sería un suicidio profesional y quizás literal. Necesitaba abordarlo con la astucia de una cazadora. Usando sus credenciales de periodista, solicitó una entrevista, enmarcándola como una oportunidad para que el gran pionero de la región reflexionara sobre la tragedia recién descubierta, para que él, como antigua autoridad, ayudara a elucidar aquel viejo misterio. Para su sorpresa, él aceptó de inmediato. El ego, se dio cuenta, era la grieta en su armadura. La oportunidad de aparecer en los medios como el sabio anciano, lamentando el pasado violento, era un cebo demasiado grande para resistirse. El encuentro tuvo lugar en su despacho privado, una estancia vasta, revestida de caoba y cuero, con una ventana panorámica que enmarcaba su reino. El aire olía a poder y a puros caros. El coronel Silveira la recibió con una sonrisa paternal y un firme apretón de manos. Ofreció sus más profundas condolencias por la pérdida de su familia, hablando de Heitor con una familiaridad ensayada, llamándolo un hombre bueno, trabajador, pero quizás un poco ingenuo para la brutalidad de aquel tiempo. Cada palabra era una pieza de teatro, y Julia era la única en el público que sabía que el actor principal era también el asesino. Comenzó la entrevista con preguntas suaves, dejándolo construir su propia narrativa de guardián del orden. Luego, con la casualidad de quien pasa una página, mencionó los proyectiles de fusil. Es curioso, ¿no es así, coronel? Parece un tipo de violencia muy específico, casi militar. El narrador omnisciente vio lo que la cámara no capturaría, una microexpresión, una tensión casi imperceptible de los músculos alrededor de sus ojos. Mantuvo la sonrisa, pero por una fracción de segundo, el león envejecido mostró los dientes. La garganta del diablo era una tierra sin ley, mi querida. Las armas pesadas eran, desafortunadamente, comunes entre los peores elementos, respondió, su voz un barítono tranquilo y controlado. La máscara de cooperación del coronel era impecable. Se inclinó hacia adelante, con una expresión de sincera preocupación, y prometió usar sus contactos para ayudar en la investigación en lo que sea necesario. La verdad, dijo con la mano en el pecho, es lo mínimo que le debemos a esos hombres. Merecen justicia y su familia merece paz. Era una actuación magistral. Pero Julia notó algo que su autocontrol no podía ocultar. Mientras hablaba de paz y justicia, su mano derecha, posada sobre la mesa de caoba pulida, tamborileaba los dedos de forma rítmica y nerviosa, una traición inconsciente de la tormenta que se formaba detrás de la fachada de tranquilidad. Para el golpe final, Julia guardó el cebo más peligroso. «Sabe, coronel, encontramos un diario. De mi tío, Tomás. En la última página escribió unas iniciales, C.A.S. ¿Alguna idea de lo que podría significar?» El silencio que siguió duró solo un segundo,
pero en él Julia pudo oír el sonido de un imperio de 40 años temblando en sus cimientos. El narrador vio el pánico glacial subir por la columna vertebral del coronel, una ola de miedo que no había sentido en décadas. Forzó una risa, un sonido hueco y artificial. ¿Qué hace? Niña. Aquello era un lugar salvaje. Podía ser el nombre de una mina, de una piedra, cualquier cosa. La imaginación de un joven es un territorio misterioso. La entrevista terminó con otro apretón de manos. El suyo, esta vez, fue excesivamente fuerte. Un intento de intimidación disfrazado de cordialidad. El de ella permaneció firme, sin vacilar. Mientras era escoltada fuera de la mansión, Julia sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era la certeza gélida de la verdad. Sabía que había provocado a la bestia en su guarida. Allí dentro, en el silencio de su suntuoso despacho, Ademar Silveira ya no veía el paisaje de su reino por la ventana. Veía el rostro de un minero honesto y de su hijo inteligente, y por primera vez en 40 años, el coronel, el filántropo, el pionero, sintió el sabor amargo del miedo. La guerra había sido declarada. La sensación de victoria que Julia sintió al salir de la mansión del coronel se evaporó tan rápidamente como la niebla de la mañana en la selva. La bestia había sido provocada, y la represalia fue inmediata y abrumadora. Al día siguiente, los periódicos y canales de televisión controlados por el imperio de comunicación de Ademar Silveira iniciaron una brutal campaña de difamación. Julia fue pintada como una necrófaga mediática, una periodista sensacionalista, dispuesta a profanar la memoria de su propia familia a cambio de 5 minutos de fama. Fotos suyas de años antes, en fiestas y eventos sociales, fueron sacadas de contexto, retratándola como una figura frívola y oportunista, completamente desconectada de la dura realidad de la vida minera que ella afirmaba defender. La narrativa del coronel era perversamente eficaz. Se presentaba como la verdadera víctima, un hombre honorable cuyo nombre estaba siendo manchado por una cazadora de clics sin escrúpulos. En entrevistas cuidadosamente orquestadas, expresaba una profunda tristeza, lamentando que el dolor de una antigua tragedia estuviera siendo explotado de forma tan cruel. La opinión pública, moldeada por décadas de su filantropía e imagen de pilar de la comunidad, comenzó a volverse contra Julia. El apoyo en línea vaciló, los patrocinadores de su canal se retiraron e incluso su editor, antes un aliado, comenzó a presionarla por pruebas concretas, temiendo las demandas judiciales que los abogados del coronel amenazaban con presentar. Enfrentando el ataque, en la plaza pública, Julia se sumergió de lleno en la investigación oficial, esperando encontrar en los archivos del pasado la munición que necesitaba. Su primera parada fue la comisaría de policía de la ciudad, el mismo edificio donde el coronel Silveira reinó en 1985. Solicitó los registros originales de la desaparición de Heitor y Tomás, la investigación que se abrió y se cerró rápidamente. La respuesta que recibió fue un puñetazo en el estómago. Un incendio accidental, en 1992, había destruido todo el archivo de esa década. No había una sola hoja de papel, ningún informe, ningún testimonio. El pasado, oficialmente, había sido reducido a cenizas. La frustración de Julia era algo físico, una presión en el pecho que le dificultaba la respiración. Sabía que el incendio no había sido un accidente. Era parte de la limpieza meticulosa que el coronel había hecho para borrar sus huellas. Sin los documentos oficiales, su única esperanza residía en la memoria humana, un archivo mucho más frágil y corruptible. Pasó semanas recorriendo las aldeas polvorientas alrededor de la Garganta del Diablo, buscando a mineros jubilados, ex policías, cualquier persona que pudiera recordar 1985. Lo que encontró fue un muro de silencio, construido con el cemento del miedo. Los pocos que accedían a hablar lo hacían en susurros, mirando por encima del hombro, con voces temblorosas. Recordaban a Heitor como un hombre bueno, y a Tomás como un chico demasiado inteligente para ese lugar. Recordaban el shock de la desaparición y, más vívidamente, el miedo que se instaló en la región poco después. El coronel Silveira, decían, había pacificado la zona, pero su paz
era la paz de los cementerios. Cualquiera que hiciera demasiadas preguntas o que tuviera demasiada suerte en la mina simplemente desaparecía. Nadie se atrevería a hablar ante un micrófono. Él tiene ojos y oídos en todas partes, señorita. Siempre los ha tenido, dijo un anciano antes de cerrarle la puerta en la cara. Con cada puerta cerrada, con cada mirada asustada, la desesperación de Julia crecía. Estaba luchando contra un fantasma con un ejército de sombras. En una noche particularmente sombría, sentada en su barata habitación de hotel, rodeada de notas que no llevaban a ninguna parte, casi se rindió. La imagen que el coronel pintó de ella, la oportunista, comenzó a resonar en su mente. ¿Sería ella solo una tonta, persiguiendo una verdad que solo existía en su cabeza? Cogió su cartera y sacó la única foto que tenía de su madre con Heitor, una imagen descolorida de un hombre sonriente sosteniendo a una niña sobre sus hombros. La mirada de él, llena de orgullo y amor, era su ancla. La determinación inquebrantable de su abuelo ahora corría por sus venas. No se detendría. Fue esa determinación la que la llevó a cambiar el enfoque. Si las personas y los papeles del crimen habían desaparecido, necesitaba investigar al criminal. Dejó atrás la garganta del diablo y se sumergió en la historia del ascenso del coronel Ademar Silveira. Cómo un jefe de policía de una región remota se transformó en un multimillonario del sector minero en menos de una década. La respuesta, sospechaba, estaba enterrada en registros financieros, contratos de concesión y escrituras de tierras. Era una investigación menos glamurosa, una guerra librada en notarías polvorientas y archivos digitales, pero era el único camino que le quedaba. Su búsqueda la llevó a un personaje inesperado, un antiguo periodista, al local llamado Vicente, ahora un hombre de 70 años que vivía recluido en una pequeña ciudad costera. En los años 90, Vicente intentó investigar el súbito enriquecimiento del coronel y la ola de accidentes con mineros. Su recompensa fue la pérdida de su empleo, amenazas veladas y una campaña de difamación que destruyó su carrera. Era un fantasma del futuro de Julia, una advertencia de lo que podría sucederle a ella. Inicialmente reacio, vio en sus ojos el mismo fuego que un día lo consumió y decidió ayudar. Vicente no tenía pruebas concretas, pero tenía el mapa del tesoro. Le entregó a Julia una caja de zapatos llena de notas antiguas, recortes de periódico y nombres. «No se hizo rico con el oro que robó», dijo Vicente con voz ronca. «El oro fue solo el capital inicial. El verdadero premio era la tierra. Usó el miedo para expulsar a cientos de mineros de sus posesiones y luego lo compró todo por una miseria, ya sabiendo, a través de su posición, dónde estaban los grandes yacimientos. La operación del coronel no era solo un robo, era un acaparamiento de tierras a escala industrial, sancionado por el poder que él mismo representaba. Siguiendo las pistas de Vicente, Julia descubrió un patrón estremecedor. Decenas de mineros, además de Heitor y Tomás, desaparecieron o murieron en circunstancias misteriosas entre 1985 y 1990. Por cada desaparición, había una subsiguiente transferencia de posesión de tierra a una empresa fantasma que, tras una serie de transacciones complejas, acababa en manos de un holding perteneciente a Ademar Silveira. Era un sistema de abuso y expropiación, una telaraña donde el coronel estaba en el centro y los mineros eran las moscas. Heitor y Tomás no fueron las primeras víctimas, pero su ejecución fue la más audaz. La investigación reveló una red de cómplices que se extendía por toda la estructura de poder de la región. Jueces que archivaban investigaciones, funcionarios de notarías que falsificaban escrituras, políticos locales, que concedían licencias de minería fraudulentas. Todos eran piezas en el engranaje del coronel, recompensados con una fracción de su riqueza robada. Lo que comenzó como la búsqueda de la verdad sobre dos hombres, se transformó en la exposición de un cáncer que había hecho metástasis por todo el estado. Julia se dio cuenta de que el honor de su familia estaba entrelazado con el de cientos de otras, silenciadas por la misma fuerza opresora. Pero todavía faltaba una pieza. La violencia de la ejecución de Heitor y Tomás parecía desproporcionada. Proyectiles de fusil militar
no se usaban solo para robar el oro de un minero. Había algo más, algo que vieron u oyeron, que los convirtió en una amenaza existencial para el coronel. La respuesta estaba en el diario de Tomás, en el dibujo de la constelación de Orión. Julia, recordando la pasión de su tío por la astronomía, tuvo una intuición. ¿Y si el dibujo no era solo un garabato, sino un mapa? Contrató a un experto en imágenes de satélite para analizar la topografía de la Garganta del Diablo en 1985, superponiendo la constelación de Orión al mapa, usando el lugar del crimen como punto de referencia. El resultado fue escalofriante. Las 3 estrellas centrales de la constelación, conocidas como las 3 Marías, se alineaban perfectamente con 3 colinas que se encontraban a pocos kilómetros de donde se encontró la camioneta. Era un mensaje de Tomás, un mapa estelar hacia el corazón de las tinieblas. Era allí donde se escondía la verdad final. Julia regresó a la Garganta del Diablo, ya no como una periodista en busca de una historia, sino como una detective siguiendo la última pista de una víctima. Acompañada por un guía local de confianza, caminó durante horas bajo el sol abrasador, siguiendo las coordenadas celestiales de su tío. La zona era remota, de difícil acceso, el tipo de lugar perfecto para esconder secretos. Al llegar al valle entre las 3 colinas, encontraron los restos de un campamento abandonado hace mucho tiempo, casi totalmente engullido por la selva. Lo que descubrieron allí confirmó la escalada de sus peores temores. Entre los escombros encontraron cartuchos de munición militar, restos de equipos de radio de largo alcance y fragmentos de documentos quemados con insignias de facciones militares extremistas. Heitor y Tomás no se toparon solo con un filón de oro. Se toparon con un nido de víboras, un campamento secreto donde el coronel Silveira se reunía con militares disidentes para planear un golpe de Estado regional. No solo estaban robando oro, estaban financiando una insurrección. La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. El asesinato de su abuelo y su tío no fue un acto de codicia, sino un acto de guerra. Fueron silenciados para proteger una conspiración de alta traición. El coronel no era solo un ladrón y un asesino, era un traidor, dispuesto a sumir la región en un baño de sangre para tomar el poder. La frialdad de la ejecución, el uso de poder militar, la inundación deliberada del valle. Todo cobraba sentido ahora. Era una operación de limpieza para proteger un secreto que podría derribar no solo a un hombre, sino a un régimen entero. Julia ahora tenía la teoría completa, el motivo, la escala del crimen. Pero aún le faltaba la prueba irrefutable, el arma que pudiera derribar finalmente el monumento de impunidad que era el coronel Silveira. Tenía las piezas del rompecabezas, pero no el pegamento para unirlas de una forma que ningún abogado pudiera desmontar. La frustración volvió con toda su fuerza. Estaba tan cerca, pero el abismo entre la sospecha y la condena parecía insuperable. El poder del coronel era un escudo que parecía impenetrable. Fue entonces cuando una de sus fuentes, un funcionario de bajo rango del Departamento de Planificación Urbana, le envió una información que, al principio, parecía trivial. Un comentario casual sobre la increíble eficiencia de la construcción de la represa olvidada en 1985. Fue un récord, dijo el hombre. Normalmente un proyecto de ese tamaño llevaría años de estudios de impacto. Aquella represa se levantó en meses. El coronel Silveira, como jefe de seguridad regional, aceleró personalmente todas las licencias. Fue visto como un héroe, trayendo progreso. La palabra aceleró encendió una luz en la mente de Julia. Cambió el enfoque de su investigación por última vez. Ya no el crimen, ya no la conspiración, sino la represa. La represa que creó el lago que escondió la camioneta. La inundación no podía haber sido una coincidencia. Tenía que ser la pieza final del plan de ocultación. Se sumergió en los archivos de ingeniería, buscando a los responsables de la obra. La mayoría de los nombres estaban vinculados a empresas del propio coronel, pero uno destacaba: el ingeniero jefe, un profesional de renombre de fuera del estado que, extrañamente, abandonó su carrera poco después de la finalización del proyecto y desapareció de la vida pública. La búsqueda del ingeniero jefe, llamado Elías,
Fue una investigación en sí misma. Vivía bajo otro nombre, en un pueblito aislado en las montañas, como si se estuviera escondiendo del mundo. Julia lo encontró viviendo en una pequeña cabaña, un hombre anciano, frágil, con los ojos atormentados por un fantasma de 40 años. Cuando ella se presentó y le dijo por qué estaba allí, él no pareció sorprendido, solo resignado, como un hombre que ha pasado toda su vida esperando esa llamada a la puerta. Sentados en el porche de su cabaña con el olor a pino en el aire, Elías confesó. Su voz era un susurro débil, quebrado por la culpa. Contó cómo el coronel Silveira lo buscó semanas después de la desaparición de los mineros. Con una calma aterradora, el coronel le ordenó que el cronograma de la represa se adelantara 6 meses. El valle, incluyendo el lugar donde estaba la camioneta, debía estar bajo el agua antes de la estación de lluvias, para que la inundación pareciera natural. Elías explicó que se negó, citando los riesgos de ingeniería y los protocolos de seguridad. Fue entonces cuando el coronel le mostró una carpeta. Dentro había fotos detalladas de su esposa y sus 2 hijos pequeños yendo a la escuela, jugando en el parque. Sería una lástima que ocurriera un deslizamiento de tierra cerca de su casa, dijo el coronel, con la misma sonrisa paternal que Julia había visto en su despacho. La amenaza no era velada, era una sentencia. Coaccionado y aterrorizado, Elías cedió. Durante 40 años, el peso de esa decisión aplastó su alma. Vivió en un exilio autoimpuesto, consumido por la culpa de haber sido el instrumento que selló la tumba acuática de Heitor y Tomás. «Me convertí en un sepulturero», le dijo a Julia, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Pero había guardado una póliza de seguro, un último acto de una conciencia que se negaba a morir por completo. Se levantó, fue a un viejo baúl de madera y de allí sacó un tubo de cartografía. Se lo entregó a Julia con manos temblorosas. Dentro estaban los mapas topográficos originales del proyecto de la represa, fechados y firmados. Los mapas mostraban, inequívocamente, el cronograma original de la inundación, con el área del crimen permaneciendo como tierra firme durante al menos un año más. Y adjunto a los mapas, un memorando interno firmado por el propio coronel Ademar Silveira, autorizando el cambio de emergencia en el cronograma, citando razones de seguridad nacional. En ese momento, sosteniendo aquellos papeles amarillentos, Julia sintió que el suelo se afirmaba bajo sus pies. Aquella era la prueba irrefutable. No probaba que el coronel apretó el gatillo, pero probaba sin sombra de duda que él orquestó la ocultación de los cuerpos. Era la conexión directa, la prueba del conocimiento culpable, la llave que unía al pilar de la comunidad con el fondo lodoso del lago, la esperanza, que durante tanto tiempo había sido una llama vacilante, finalmente se transformó en la certeza fría y cortante del acero. Tenía el arma, y ahora era hora de volver a la guerra. El brillo en el fondo del lago, detectado por un satélite a kilómetros de distancia, había llevado a un diario escondido en el hueco de un árbol. El diario la llevó a un imperio construido sobre huesos y silencio. El imperio la llevó a una conspiración para derrocar el poder, y la conspiración la llevó a un viejo ingeniero, exiliado por la culpa, que guardaba la verdad en un mapa. La telaraña de secretos, tejida a lo largo de 40 años, estaba a punto de romperse. Cada hilo conducía de vuelta al centro, a la araña que esperaba pacientemente, creyendo que su fortaleza de mentiras era inexpugnable. El viaje de Julia a través de los obstáculos y la frustración la había transformado. Ya no era solo una nieta buscando venganza o una periodista buscando una primicia. Se había convertido en la personificación de la resiliencia, la voz de todas las víctimas silenciadas por el coronel. El descubrimiento de la red de corrupción amplió su misión. Ya no se trataba solo de limpiar el nombre de Heitor y Tomás, sino de desmantelar un sistema que permitía que hombres como Ademar Silveira prosperaran en las sombras, tratando vidas humanas como meros peldaños en su escalada al poder. La lucha se había vuelto más grande que ella, más grande que su familia. El conflicto interno que la atormentaba, la duda, el miedo, la sensación de impotencia, dio paso a una claridad implacable. Cada mentira que el coronel contaba en los medios, cada amenaza velada,
Cada puerta que se cerraba en su cara solo alimentaba el fuego de su determinación. Entendió que la protección del villano no provenía solo de su riqueza o influencia política, sino del velo de respetabilidad que él había tejido a su alrededor. Su tarea no era solo probar un crimen, sino rasgar ese velo y exponer al monstruo que se escondía detrás de la máscara del filántropo. La revelación de la conspiración del golpe de Estado fue el punto de inflexión en su propia comprensión del caso. Heitor y Tomás no murieron por casualidad, murieron porque representaban los valores que el coronel más despreciaba: honestidad, integridad y una fe ingenua en la justicia. Al intentar registrar su descubrimiento de oro legalmente, Heitor estaba, sin saberlo, desafiando todo el sistema clandestino que Silveira había construido. No solo estaba pidiendo protección a la ley, estaba llevando la luz a un lugar que solo podía existir en la oscuridad total. Su asesinato fue un acto simbólico, la oscuridad engullendo la luz. La introducción de los personajes secundarios, como el periodista jubilado Vicente y los parientes de otras víctimas, fortaleció la narrativa de Julia. Eran las piezas del rompecabezas que el tiempo había esparcido. Cada uno de ellos proporcionó un fragmento de la verdad, una corroboración, un eco de la crueldad del coronel. Juntos, sus testimonios silenciosos formaron un coro de acusación que, aunque no podía usarse en un tribunal, le dio a Julia la fuerza moral para continuar cuando la evidencia legal parecía fuera de su alcance. Eran la prueba de que la telaraña de secretos del coronel había dejado un rastro de vidas destruidas. Y ahora, con los mapas del ingeniero Elias en su poder, Julia finalmente tenía la evidencia definitiva. No era una grabación de confesión o un resultado de ADN, sino algo quizás más poderoso: la prueba fría y burocrática del crimen, un documento oficial que desenmascaraba la mentira fundamental sobre la cual el coronel construyó su impunidad. El mapa no solo mostraba dónde estaban escondidos los cuerpos, mostraba la mente del hombre que los escondió, su arrogancia al creer que un memorando firmado sería enterrado para siempre bajo el peso de su propia influencia. Este momento, el del descubrimiento de la prueba irrefutable, fue el verdadero clímax de la investigación. Fue el punto en que la balanza de la justicia, desequilibrada durante 40 años, comenzó a inclinarse hacia el otro lado. La esperanza, que la mantuvo en movimiento a través de la oscuridad y la frustración, se solidificó en una certeza implacable. Ya no estaba cazando una sombra, estaba sosteniendo la cadena que ataba a la bestia. La telaraña de secretos, por más vasta y compleja que fuera, tenía un punto débil, un hilo suelto, y Julia estaba a punto de tirar de él. La estrategia de confrontación necesitaba ser tan meticulosa como la investigación. Una simple entrega de las pruebas a la policía podría resultar en una filtración de información, dándole al coronel tiempo para huir o usar su influencia para suprimir el caso una vez más. Sabía que necesitaba acorralarlo públicamente, en un escenario donde su arrogancia sería su propia ruina. La idea de una entrevista en vivo, una trampa transmitida al mundo, comenzó a formarse en su mente. Sería el escenario final, donde el drama de 40 años finalmente llegaría a su clímax. El peso de la responsabilidad sobre los hombros de Julia era inmenso. Llevaba no solo la memoria de su abuelo y su tío, sino las esperanzas de todas las demás familias destruidas y la confianza del viejo ingeniero que arriesgó su seguridad para entregarle la verdad. Fallar no era una opción. Cada paso a partir de ese momento tenía que ser perfectamente calculado. La telaraña de secretos sería expuesta a la luz del día, y la araña en su centro sería forzada a enfrentar el brillo de la verdad, un brillo mucho más intenso y revelador que aquel que un satélite captó una vez en el fondo de un lago seco. Julia pasó días planeando la confrontación, anticipando cada movimiento del coronel. Sabía que él era un maestro de la manipulación, capaz de torcer cualquier acusación a su favor. La clave era no darle espacio para respirar, para construir sus defensas. Lo bombardearía con una avalancha de verdades, comenzando por las pequeñas grietas en su historia y terminando con el golpe de ariete de los mapas de la represa. Sería un asedio, una batalla de inteligencia y voluntad, librada, no con armas, sino con hechos.
Contactó a un pequeño grupo de policías federales en quienes confiaba, hombres de fuera del estado, inmunes a la influencia local del coronel. Les presentó un resumen de sus descubrimientos, incluyendo la conspiración del golpe, lo que inmediatamente elevó el caso a una cuestión de seguridad nacional. Acordaron montar un equipo de guardia, esperando su señal. La captura no sería un evento local, sino una operación federal, garantizando que ningún poder regional pudiera interferir. El pretexto para la entrevista fue cuidadosamente elaborado. Julia llamó al asesor del coronel, alegando que su investigación había llegado a un callejón sin salida y que quería ofrecerle una plataforma para responder concluyentemente a las acusaciones infundadas y restaurar su imagen. Propuso una entrevista exclusiva, en su mansión, para darle la ventaja de jugar en casa. Como había previsto, el ego del coronel no pudo resistir la oportunidad de humillarla públicamente y posicionarse una vez más como el gran estadista incomprendido. La trampa estaba montada. La tecnología de transmisión en vivo, escondida en equipos de cámara aparentemente normales, estaba lista. El equipo de policías federales estaba a postos. Julia, revisando sus notas por última vez, sintió el peso de la historia en cada fibra de su ser. 40 años de silencio estaban a punto de romperse. El legado de Heitor y Tomás, el sueño de un futuro que les fue robado, sería honrado. La telaraña de secretos estaba a punto de ser quemada, y de las cenizas la verdad finalmente se levantaría. La determinación de Julia era un fuego frío. No sentía odio, solo una necesidad abrumadora de justicia. El coronel Ademar Silveira había subestimado a su adversaria. Vio en ella solo a una chica, una periodista, la nieta de una de sus muchas víctimas olvidadas. No vio a la heredera de la resiliencia de Heitor y de la inteligencia de Tomás. No vio que, al intentar borrar su memoria, en realidad había forjado el arma que lo destruiría. La historia estaba volviendo a su punto de origen. Mientras se preparaba para el encuentro final, Julia miró el diario de Tomás. En la última página, el dibujo de Orión, el cazador, parecía devolverle la mirada. Tomás, en su último acto de desafío, había señalado el camino no solo al secreto del coronel, sino a la naturaleza misma del mal que enfrentaban. El cazador del cielo nocturno ahora tenía una cazadora en la tierra, lista para finalmente capturar a su presa. La larga noche de 40 años estaba a punto de terminar. El viaje de Julia a través de la telaraña de secretos le enseñó que la verdad rara vez es una única revelación estruendosa. La mayoría de las veces es un mosaico, ensamblado pieza por pieza, con paciencia y perseverancia. Cada obstáculo, cada momento de frustración, fue una prueba de su convicción. Aprendió que el poder de un villano como el coronel no reside en sus armas o en su riqueza, sino en la creencia colectiva, en sus mentiras. Destruir esa creencia era la única forma de desarmarlo por completo. La revelación de la red de corrupción y la conspiración transformó la historia de una tragedia familiar en una epopeya sobre la lucha contra la tiranía. Heitor y Tomás ya no eran solo víctimas, eran mártires, los primeros en caer en una guerra secreta por el alma de la región. Al descubrir la verdad, Julia no solo estaba resolviendo un asesinato, estaba reescribiendo un capítulo oculto de la historia, dando nombres y rostros a los incontables otros que sufrieron bajo el yugo del coronel. La evidencia definitiva, los mapas de la represa, era la prueba poética de que ningún secreto puede ser enterrado para siempre. La misma tierra que el coronel intentó usar para esconder su crimen terminó revelando su traición. La naturaleza, a través de una sequía histórica y la tecnología de un satélite, conspiró para sacar la verdad a la luz. Fue un poderoso recordatorio de que la justicia, por más que se retrase, tiene una forma de encontrar su camino de regreso a la superficie, de brillar incluso en los lugares más oscuros. El clímax que se avecinaba no sería solo la confrontación entre una periodista y un empresario corrupto, sería el enfrentamiento entre dos mundos, el mundo de la verdad, la memoria y la justicia, representado por Julia, y el mundo de la mentira, el poder y la impunidad, personificado por el coronel.
40 años de oscuridad contra un único y deslumbrante haz de luz. Y Julia sabía, con una certeza que calentaba su alma, que la luz estaba a punto de vencer. Cada detalle de la operación fue verificado. La transmisión en vivo se enrutaría a través de servidores extranjeros para evitar que fuera interrumpida. Una copia de todas las pruebas estaba en una caja fuerte, con instrucciones de ser liberada si algo le sucedía a ella. Julia no dejaba nada al azar. Honraría la inteligencia meticulosa de su tío Tomás y el coraje obstinado de su abuelo Heitor. Ella era el producto de ambos, su venganza y su legado. Camino a la mansión del coronel, el mundo parecía contener la respiración. Los colores parecían más vivos, los sonidos más nítidos. Era la calma antes de la tormenta. Julia no sentía miedo, sino una extraña serenidad. Había recorrido el laberinto de mentiras y encontrado la salida. Ahora, todo lo que quedaba era exponer al Minotauro en su centro para que el mundo entero lo viera por lo que realmente era. Un monstruo escondido detrás de una máscara de hombre. La telaraña de secretos, que durante tanto tiempo pareció una estructura impenetrable, ahora parecía frágil como una telaraña real. Cada hilo de mentira, cada nudo de corrupción, estaba a punto de ser tocado por la llama de la verdad. La historia de Heitor y Tomás, susurrada durante décadas como un cuento de codicia, finalmente sería contada como una saga de heroísmo y sacrificio. Y la mujer que contaría esa historia era su propia heredera, lista para reclamar la justicia en nombre de ellos. La frustración había dado paso a la estrategia. Los obstáculos se convirtieron en lecciones. La red de maldad, una vez expuesta, se convertiría en la prueba misma de su caída. Y la evidencia definitiva, los mapas, eran más que papel y tinta. Eran un testamento, un grito de culpa que resonó durante 40 años, finalmente encontrado y comprendido. Julia estaba lista. La verdad estaba lista. La historia estaba lista para su capítulo final. El coche se detuvo ante las imponentes puertas de la mansión. Las cámaras de seguridad, los ojos electrónicos del coronel la observaban, pero hoy ella no era la presa. Ella era la cazadora, y sabía que detrás de aquellas paredes de mármol y cristal, la bestia que había perseguido durante tanto tiempo estaba a punto de caer en su trampa, cegada por su propia arrogancia y por el brillo de su imperio de mentiras. El peso del pasado y la esperanza del futuro convergieron en ese momento. Julia respiró hondo, enderezó los hombros y salió del coche. La batalla final de la garganta del diablo no se libraría con palas y bateas, sino con palabras y pruebas, en vivo, para que el mundo entero presenciara la caída del coronel. La telaraña estaba a punto de ser deshecha. Al cruzar las puertas, Julia sintió la presencia de Heitor y Tomás con ella, no como fantasmas de una tragedia, sino como guardianes de su misión. La justicia que buscaba era por ellos, pero también por sí misma, por su familia y por todas las demás víctimas. Era una justicia que limpiaría no solo un nombre, sino una tierra entera de la sombra de un tirano. La hora de la verdad había llegado. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre los cuidados jardines de la mansión. Un escenario de paz y opulencia que escondía un corazón de tinieblas. Julia caminó hacia la puerta principal, cada paso firme y deliberado. La telaraña de secretos había sido mapeada, la evidencia estaba en sus manos y el mundo estaba a punto de observar. El capítulo final de la historia de Heitor y Tomás estaba a punto de ser escrito. El despacho del coronel Ademar Silveira era un santuario de poder, un escenario construido para intimidar e impresionar. El olor a cuero y caoba flotaba en el aire como un incienso a su propia gloria. Se sentó detrás de su enorme escritorio, una figura de autoridad relajada, ofreciéndole a Julia un vaso de agua con una sonrisa condescendiente. Creía que controlaba la narrativa, que estaba a punto de dar el golpe de gracia a una periodista molesta. Apenas sabía que las cámaras operando bajo una capa de software que él no comprendía, no solo estaban grabando, estaban transmitiendo su caída en tiempo real a una audiencia de millones de personas, transformando su santuario en una jaula de cristal.
La tensión en la sala era una cuerda de acero estirada hasta su límite, invisible, pero a punto de romperse. Julia comenzó con la calma de una cirujana, a punto de hacer la primera incisión. Lo guió a través de su propia historia fabricada, permitiéndole deleitarse en su papel de pionero y guardián del orden. Habló con gravedad sobre la era violenta de la minería, lamentando la trágica pérdida de hombres como Heitor. Cada palabra era una actuación pulida, un monólogo que había ensayado en su mente durante décadas. Julia lo dejó hablar, permitiéndole tejer la misma soga que lo ahorcaría. La audiencia en línea veía el rostro de un benefactor, pero el narrador omnisciente veía el latir de una vena en la sien del coronel, una señal sutil de la presión que sentía al revisitar el suelo sagrado de sus mentiras. «Volvamos al diario de mi tío, coronel», dijo Julia, su voz suave pero cortante. «Las iniciales CAS. Usted sugirió que podrían ser cualquier cosa, pero es una coincidencia curiosa, ¿no es así? Coronel Ademar Silveira». Él se rió, un sonido forzado que no llegó a sus ojos. «Mi querida, estás viendo fantasmas. Miles de personas comparten esas iniciales». Pero Julia no retrocedió. Tomó una copia de la página del diario y la deslizó sobre la mesa. No solo escribió las iniciales, las dibujó debajo de la constelación de Orión, el cazador. Así se referían a usted los mineros, ¿no es así? El cazador, el que siempre encontraba a su presa. La sonrisa del coronel vaciló por una fracción de segundo. «Y la presa ese día había sido particularmente valiosa», continuó Julia, su voz adquiriendo un tono de acero. «Pero no era solo el oro, ¿verdad? Mi investigación me llevó a un valle escondido, a pocos kilómetros de donde mi abuelo fue asesinado. Un campamento, con equipos de radio, insignias militares de un grupo extremista. Heitor y Tomás no se toparon solo con una mina de oro, se toparon con el centro de su conspiración para un golpe de Estado». El aire en la sala se enrareció. El color desapareció del rostro del coronel. La máscara del filántropo ya no se estaba agrietando, se estaba desintegrando, revelando el rostro frío y calculador del traidor que se escondía debajo. «Usted los ejecutó con fusiles militares, calibre 7.62, el mismo tipo de armamento que era estándar para la unidad especial bajo su mando en 1985, dijo Julia. Cada palabra un martillazo en su ataúd de mentiras. El coronel se levantó abruptamente, su silla arrastrándose ruidosamente sobre el suelo de mármol. «Esto es un ultraje, una acusación sin pruebas fantasiosa». Su voz, antes un barítono tranquilo, ahora era un rugido de furia. Estaba perdiendo el control, exactamente como Julia había previsto. La bestia, sintiéndose acorralada, finalmente mostraba sus garras, olvidándose de las cámaras que creía que estaban bajo su dominio. Fue entonces cuando Julia jugó su carta final. Con un movimiento deliberado, colocó el tubo de cartografía sobre la mesa. El sonido del papel antiguo desenrollándose en el tenso silencio fue ensordecedor. «Quizás esto le refresque la memoria, coronel», señaló los mapas topográficos originales de la represa. Este era el cronograma original. El área donde se encontró la camioneta debía permanecer seca por un año más. Luego colocó a su lado el memorando. «Y esta es su firma, en una orden de emergencia para inundar el valle meses antes de lo previsto, citando seguridad nacional». «¿Qué amenaza a la seguridad nacional, coronel? ¿Exigió que transformara la escena de un crimen en una tumba sumergida?» El mundo de Ademar Silveira se derrumbó en ese instante. El mapa y el memorando eran espejos que reflejaban no solo su culpa, sino su arrogancia. Miró de los papeles al rostro tranquilo de Julia, y en sus ojos ya no vio a una periodista, sino a la encarnación de una justicia que creía haber ahogado 40 años antes. El sudor brotó en su frente. El depredador, el cazador, el maestro manipulador, estaba irremediablemente atrapado en su propia telaraña. El silencio que siguió fue el sonido de 40 años de impunidad convirtiéndose en polvo. Julia entonces se giró ligeramente, mirando a la lente de una de las cámaras ocultas con una claridad helada. «Coronel Silveira, creo que es hora de que lo sepa. Esta entrevista no es para un documental, estamos en vivo. Millones de personas acaban de ver estas pruebas junto con usted.
Están mirando ahora, esperando una respuesta. La revelación lo golpeó con la fuerza de una onda de choque. Sus ojos se abrieron con pánico, pero entonces algo cambió. El pánico dio paso a una expresión que era infinitamente más aterradora, una sonrisa lenta, cínica y desprovista de cualquier calidez humana. El ego, la fuerza motriz de su vida, tomó el control. Si iba a caer, caería como un rey, no como un criminal patético. Se recostó en su silla, la furia reemplazada por una calma escalofriante. ¿En vivo?, repitió, casi divertido. «Excelente. Entonces el mundo sabrá la verdad contada por mí». Miró directamente a la cámara, al público invisible, y comenzó su monólogo final. «¿Verdad? ¿Quieren saber la verdad sobre Heitor? Era un tonto, un hombre bueno, honesto y completamente estúpido. Vino a mí, el jefe de policía, para registrar su descubrimiento y pedir protección. Vino al lobo pidiéndome que guardara su rebaño de ovejas doradas. Su voz era hipnótica, un veneno vertido en un cáliz de oro. Me lo contó todo, el filón, la ubicación, pero el destino, o quizás la estupidez de su hijo, lo traicionó. Mientras el padre hablaba de sueños, el niño fisgoneaba. Escuchó lo que no debía, una conversación sobre orden, sobre disciplina, sobre el futuro que planeábamos para esta región, un futuro que exigía fuerza, no la fe ciega de hombres como su padre en la ley. Escupió la palabra ley como si fuera un veneno, su rostro contorsionado en un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Sí, los maté, o mejor dicho, ordené que fueran eliminados, confesó con una naturalidad aterradora. Fue una necesidad, una limpieza. Heitor era un obstáculo inocente, pero su hijo, el chico listo con su diario, él era una amenaza. Entendió lo que escuchó. No se toparon solo con el oro, se toparon con la fundación de mi nuevo mundo. Y nadie, absolutamente nadie, podía poner eso en riesgo. El narrador omnisciente reveló la oscuridad en su alma. No sentía culpa, solo la satisfacción de un trabajo bien hecho, la eliminación eficiente de un problema. Se levantó y caminó hacia la ventana panorámica, abriendo los brazos como si abrazara la ciudad de abajo, su reino construido sobre secretos. «Miren esto», le dijo a la cámara, su voz creciendo en un fervor mesiánico. «Cada edificio, cada carretera, cada gramo de progreso que ven, fue regado con su silencio, su sacrificio. Tomé la anarquía y la transformé en orden. Tomé la pobreza y la transformé en un imperio. ¿Qué son dos vidas en comparación con la construcción de una civilización? Heitor y Tomás no fueron víctimas, fueron los cimientos, y un cimiento sólido debe ser enterrado profundamente». La confesión era más que una admisión de culpa, era un manifiesto. No se estaba disculpando, se estaba jactando. Describió con detalles clínicos cómo sus hombres ejecutaron a padre e hijo, cómo él personalmente observó cómo la camioneta era empujada al barranco, sabiendo que las aguas de la nueva represa pronto la cubrirían. Se rió al recordar la fe estúpida de Heitor, que murió creyendo que la ley lo protegería. En su arrogante monólogo, no se pintó como un monstruo, sino como un dios, un arquitecto de la realidad que operaba por encima de la moralidad de los hombres comunes. En la cima de su arrogante jactancia, un sonido agudo y violento rompió el encanto. El cristal de la ventana panorámica detrás de él se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Simultáneamente, las puertas dobles de caoba de su despacho fueron arrancadas de sus bisagras. La calma de su santuario fue invadida por un torbellino de movimiento y sonido, un ataque relámpago que nunca vio venir. El mundo que controlaba con mano de hierro acababa de hacerse pedazos a su alrededor, literal y figuradamente. Agentes de la Policía Federal, vestidos con uniformes tácticos negros y armados con fusiles, irrumpieron en la sala. Se movieron con una eficiencia letal, sus gritos de «Policía Federal», «Manos arriba», resonando en el mármol y la caoba. Puntos láser rojos convergieron en el pecho del coronel, pintando un objetivo en su traje caro. El shock en su rostro era absoluto. El hombre que se veía a sí mismo como un dios segundos antes, ahora era solo un anciano, atrapado en la mira de una fuerza que ya no podía controlar ni comprar. La escena de su captura fue transmitida en vivo a
la misma audiencia que acababa de escuchar su confesión. La humillación fue total, la ironía, perfecta. El cazador, que se jactaba de su presa, había sido cazado y enjaulado ante el mundo entero. Un agente lo agarró bruscamente, forzando sus brazos hacia atrás con una fuerza que no respetaba su edad ni su estatus. El poder que había proyectado durante 40 años se deshizo como humo en el momento en que el metal frío de las esposas se cerró en sus muñecas. Ademar Silveira está arrestado por doble homicidio calificado, ocultación de cadáver, corrupción y conspiración contra el Estado, gritó el líder del equipo. Las palabras, claras y severas, sellaron su destino. Mientras era arrastrado fuera de su despacho en ruinas, sus ojos se encontraron con los de Julia. En ellos no vio triunfo ni odio, vio solo la calma y el peso de la verdad. Ella no lo había hecho por venganza, sino por justicia. Y la justicia, después de una espera de 40 años, finalmente había llegado. El brillo en el fondo del lago se había transformado en un reflector que expuso la oscuridad para que todos la vieran. ¿Te sorprendió este giro en la historia? Deja tu me gusta para apoyar la búsqueda de justicia y comenta qué te está pareciendo la historia hasta ahora. El juicio de Ademar Silveira no fue solo un proceso penal, fue un exorcismo nacional. El país entero se detuvo para presenciar la caída del titán, un hombre que durante 40 años había sido sinónimo de poder e impunidad. La sala del tribunal se convirtió en el epicentro de una catarsis colectiva, con la prensa de todo el mundo acampada afuera. Dentro, la atmósfera estaba cargada de una electricidad histórica. La principal prueba de la fiscalía fue la propia confesión del coronel, transmitida en una pantalla gigante para que el jurado y el mundo pudieran ver, una vez más, el rostro desnudo de la arrogancia del mal. Aquel monólogo, que él creía que sería su testamento de poder, se convirtió en su epitafio judicial, una confesión tan detallada y fría que selló su destino incluso antes de que se llamara al primer testigo. La defensa, compuesta por un equipo de abogados carísimos, intentó una serie de maniobras desesperadas. Argumentaron que la confesión fue obtenida bajo coacción psicológica, que la transmisión en vivo ilegal invalidaba la prueba, que el coronel sufría de un delirio de grandeza senil. Pero sus palabras sonaban huecas ante la montaña de pruebas corroborativas que la investigación de Julia había desenterrado. Los mapas de la represa, los testimonios de otras familias de víctimas, los registros financieros que vinculaban al coronel con el acaparamiento de tierras y la conspiración militar. Cada intento de crear una cortina de humo era disipado por la luz implacable de los hechos, convirtiendo la defensa en un patético ejercicio de futilidad. El clímax emocional del juicio fue el testimonio de Julia. Subió al estrado no como periodista, sino como la voz de su familia, la heredera de una búsqueda de 40 años. Con una calma que desmentía la tormenta de emociones en su pecho, narró su viaje, desde el brillo anómalo en la pantalla de un ordenador hasta la confesión en la mansión. No habló con odio, sino con una precisión quirúrgica, honrando la inteligencia de Tomás y la integridad de Heitor. Presentó el diario, y al leer en voz alta la última anotación de su tío ante el tribunal, la sala se sumió en un silencio profundo y reverente. En ese momento, no solo estaba acusando a un asesino, estaba rescatando el alma de 2 hombres del abismo del olvido. El veredicto fue una mera formalidad, pero su entrega fue un momento de poder sísmico. Cuando el presidente del jurado pronunció la palabra culpable para cada una de las acusaciones, un suspiro colectivo recorrió el tribunal. Ademar Silveira permaneció impasible, su rostro una máscara de piedra, pero el narrador omnisciente vio el colapso interno, la aniquilación final de su ego. No sería recordado como el constructor de imperios, sino como un vulgar asesino y un traidor. Al lado de Julia, su madre, que soportó 4 décadas de vergüenza y dolor silencioso, finalmente rompió a llorar, no de tristeza, sino de una liberación tan profunda que parecía lavar su alma. La sentencia fue dictada por el juez, con una gravedad que resonaba con el peso de la historia. Habló no solo a Ademar Silveira, sino a la nación,
sobre cómo el poder sin fiscalización se convierte en tiranía y cómo la justicia, aunque tardía, es el pilar que sostiene la civilización. El coronel fue condenado a cadena perpetua por doble homicidio calificado, con sentencias adicionales por ocultación de cadáver, corrupción y conspiración, asegurando que nunca más volvería a ver la luz del día como un hombre libre. El sonido del martillo del juez golpeando la madera fue más que el fin de un juicio. Fue el sonido de una era de oscuridad que se cerraba de forma definitiva y rotunda. La caída del coronel desencadenó un efecto dominó que purgó la región. Su confesión televisada y los documentos revelados durante el juicio llevaron a la identificación y arresto de decenas de cómplices, políticos, empresarios, jueces y exmilitares que durante años se beneficiaron de su red de corrupción, fueron arrancados de sus posiciones de poder. La telaraña de secretos, una vez iluminada, fue sistemáticamente desmantelada, hilo por hilo. La justicia para Heitor y Tomás se convirtió en la justicia para cientos de otras víctimas anónimas, limpiando la Papú, tierra de un veneno que la había infectado durante casi medio siglo, demostrando que el coraje de una sola persona puede, de hecho, derribar un imperio. Al día siguiente de la sentencia, lejos del circo mediático, Julia y su madre iniciaron los preparativos para el funeral que habían esperado 40 años para realizar. Recibir los restos mortales de Heitor y Tomás, ahora oficialmente identificados y liberados, fue un acto de un dolor atroz y al mismo tiempo de una paz profunda. Era el cierre de un ciclo de incertidumbre, la sustitución de las horribles imágenes de la camioneta embarrada por los recuerdos de quienes fueron en vida. La familia, que durante tanto tiempo vivió con un espacio vacío y una pregunta sin respuesta, podía finalmente iniciar el proceso de duelo, un duelo pospuesto durante toda una vida. El funeral se celebró en el pequeño pueblo natal de la familia, no como un evento público, sino como una ceremonia íntima y digna. La misma comunidad que un día susurró acusaciones de robo y abandono, ahora abarrotaba la pequeña iglesia, sus rostros marcados por el arrepentimiento y el respeto. El alcalde, en un emotivo discurso, pidió perdón en nombre del pueblo por haber creído en la mentira durante tanto tiempo. Heitor y Tomás fueron enterrados uno al lado del otro, en una colina con vistas a la selva que tanto amaban. Sus nombres, antes manchados por la calumnia, fueron finalmente limpiados y grabados en piedra como un símbolo de integridad y sacrificio. Esa noche, en casa, Julia y su madre se sentaron en silencio, pasando las páginas de un viejo álbum de fotos. Ya no lloraban por la ausencia, sino que sonreían por los recuerdos. Recordaron la forma en que Heitor contaba historias, su risa que llenaba la casa, y la curiosidad insaciable de Tomás, que veía galaxias en charcos de agua. Por primera vez, su memoria estaba libre de la sombra de la desaparición. Ya no eran las víctimas de la garganta del diablo. Eran, de nuevo, simplemente abuelo y tío, padre e hijo. La verdad no solo les trajo justicia, sino que les devolvió su humanidad y su lugar en la historia de la familia. Días después, en un acto final de cierre, Julia regresó sola al cementerio. El sol de la mañana bañaba las lápidas recién colocadas con una luz dorada y pacífica. Sacó de su bolso una copia encuadernada del diario de Tomás y la colocó suavemente sobre su tumba. «Tu historia ha sido contada, tío. El mundo la ha escuchado», susurró al viento. Al lado, sobre la tumba de Heitor, colocó una pequeña y brillante muestra de cuarzo, el tipo de formación rocosa que tanto fascinaba a su tío. Era un adiós final, una entrega simbólica que reconocía la pasión de uno y la fuerza del otro. Al alejarse, sintió que un peso se levantaba de sus hombros, un peso que había cargado desde que nació. Estaba finalmente en paz. La paz que Julia encontró no era pasiva, sino activa. La batalla judicial había terminado, pero sabía que la verdadera victoria estaría en transformar la tragedia en un legado duradero. El agujero en su familia, la ausencia de su abuelo y su tío, no podía ser llenado, pero el espacio que dejaron podía usarse para construir algo nuevo y positivo. La justicia había castigado al culpable, pero el verdadero legado sería crear un futuro
donde hombres como el coronel Silveira ya no pudieran prosperar en las sombras, asegurando que el sacrificio de su familia nunca fuera en vano. Pasaron 2 años. El polvo del escándalo se asentó, pero los cambios que provocó fueron permanentes y profundos. Inspirado por la repercusión nacional del caso, el gobierno federal aprobó un nuevo conjunto de leyes de minería, apodado informalmente la Ley Heitor y Tomás. La legislación implementó una supervisión rigurosa sobre áreas remotas, creó protecciones para mineros independientes y estableció penas severas para la explotación ilegal y la corrupción asociada a ella. La tragedia individual de una familia se había convertido en un catalizador para la reforma sistémica, protegiendo a innumerables otras que vivían bajo la misma amenaza. Usando una parte significativa de los bienes confiscados del desmantelado imperio de Ademar Silveira, que fueron destinados a un fondo de reparación, Julia realizó el sueño de su vida. Inauguró la Fundación Tomás Inca Heitor. No era un monumento a la tristeza, sino un vibrante centro de aprendizaje y oportunidad. Ubicada en la ciudad que más sufrió bajo el yugo del coronel, la fundación se dedicaba a financiar becas de estudio en geología, ciencias ambientales y periodismo de investigación para jóvenes de comunidades mineras, ofreciéndoles un camino hacia el futuro que no dependiera de la suerte o la violencia. El legado de Tomás, en particular, floreció de una manera que él nunca podría haber imaginado. Su amor por la ciencia, que el coronel despreciaba como una debilidad de chico listo, se convirtió en la fuerza motriz de la fundación. En sus laboratorios, jóvenes con las manos tan callosas como las de Heitor aprendían a usar la tecnología satelital para mapear recursos de forma sostenible, a desarrollar técnicas de minería que no destruyeran el medio ambiente y a usar la geología para el bien común. El sueño de Tomás de ir a la universidad se multiplicó por cientos, transformando una tragedia de codicia en un legado perenne de educación y esperanza. En nuestro epílogo, vemos a Julia ya no en redacciones ruidosas o tribunales tensos, sino caminando por los pasillos de la fundación. Ya no es la cazadora movida por el dolor, sino una constructora, movida por un propósito. Observa a una joven becaria explicando con entusiasmo un mapa geológico a un grupo de estudiantes, y en sus ojos brillantes, Julia ve el reflejo de su tío Tomás. Una sonrisa serena ilumina su rostro. La herida en su familia nunca desaparecería por completo, pero había cicatrizado, y de esa cicatriz algo hermoso y fuerte había crecido, más valioso que cualquier filón de oro. La historia de Heitor y Tomás, que comenzó con la búsqueda de un tesoro bajo la tierra, terminó con el descubrimiento de un tesoro de valor incalculable, la verdad. Nos recuerda que la memoria es una fuerza poderosa, que la resiliencia del espíritu humano puede florecer incluso en el suelo más árido y que la justicia, por más que tarde, puede de hecho prevalecer. El brillo detectado por un satélite en el fondo de un lago seco no era solo el eco de un crimen, sino el faro de una promesa, la de que ninguna oscuridad es tan profunda que no pueda ser vencida por la luz de una única y valiente búsqueda de la verdad. La camioneta azul, retirada del fondo del lago, ahora reside en un museo como un memorial, un recordatorio silencioso y poderoso del costo de la codicia y del coraje de aquellos que se niegan a dejar que las historias sean enterradas. A su lado, una placa sencilla muestra una foto de Heitor y Tomás, sonriendo bajo el sol de la Amazonia con la inscripción: la verdad, como el oro, puede estar oculta, pero nunca pierde su valor. Su legado no estaba en lo que encontraron en la tierra, sino en la inspiración que dejaron atrás, la de siempre cavar más hondo en busca de un mundo más justo. El ciclo de violencia iniciado en la garganta del diablo fue finalmente roto y reemplazado por un ciclo de educación y progreso. La comunidad, antes paralizada por el miedo, ahora participaba activamente en su propio futuro, empoderada por la historia de sus héroes locales. Julia, al mirar el horizonte de la ciudad que renacía, comprendió la lección final. La verdadera riqueza nunca estuvo en el oro, sino en el coraje de un padre que soñaba con un futuro mejor para su hijo, y en la inteligencia de un hijo que dejó un mapa en las estrellas para que la justicia pudiera encontrar el camino a casa. Así, la narrativa del brillo en el lago seco concluye,
no con un punto final de venganza, sino con una coma de esperanza. La historia de Heitor y Tomás demuestra que incluso las voces silenciadas hace más tiempo pueden resonar a través de las generaciones, si hay alguien dispuesto a escuchar. Es un testamento a la idea de que el honor de una familia puede ser restaurado, que la justicia puede ser alcanzada y que el legado más duradero que podemos dejar no es lo que acumulamos, sino lo que inspiramos en otros, transformando el dolor del pasado en la semilla de un futuro mucho más brillante. Gracias por haber visto mi historia. Para que más personas conozcan esta historia y honren la memoria de la víctima, comparte este video. Y para seguir viendo más casos resueltos, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla.